Bienvenidos a este objeto de aprendizaje en el que vamos a ver cómo podemos potenciar la nitrificación en nuestra depuradora. Mi nombre es Daniel Aguado García, profesor de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje vamos a ver cuál es el objetivo del proceso, escribiremos cómo funciona un reactor BABE, veremos el diagrama de flujo donde hay que instalar este reactor y cómo contribuye este reactor a la eliminación de amonio, para finalizar con unas conclusiones con lo más relevante de este reactor, de este sistema de tratamiento. De tal forma que al finalizar los contenidos, aquellos que hayáis prestado atención, pues seréis capaces de conocer y comprender cuáles son los objetivos de este proceso biológico, cómo funciona un BABE y un poco las ideas para cómo poder dimensionarlo y qué nos permite la implantación de un reactor BABE en una depuradora. Empezaremos recordando que las aguas residuales tienen una alta concentración de contaminantes y por tanto no se pueden verter al medio natural sin haberlas tratado antes, sin haber eliminado estos contaminantes. ¿Qué contaminantes tenemos? Pues sólidos, materia orgánica, compuestos de nitrógeno, de fósforo, aceites y grasas, microorganismos patógenos. Lo que nos vamos a centrar en este caso, en la sesión de hoy, es en la eliminación de nitrógeno, concretamente en el amonio y el amoníaco. ¿Qué pasa si vertemos amonio al medio acuático? Por un lado, reduce los niveles de oxígeno en las aguas receptoras. Ya sabéis que la vida acuática, los organismos necesitan oxígeno para poder vivir. Además es tóxico para la fauna, para la vida acuática, cuando está en forma de amoníaco. Hay una concentración, hay un equilibrio entre la cantidad de nitrógeno que tenemos en forma de amonio y la cantidad que tenemos en forma de amoníaco. Ese equilibrio viene gobernado por el pH y la temperatura, de forma que a mayor pH y a mayor temperatura, mayor es la cantidad de ese nitrógeno que tenemos en forma de amoníaco, que es tóxico para los peces y nuestros organismos invertebrados. Además, si dejamos que tenga lugar la nitrificación en el medio acuático natural, se formarán nitratos. Esos nitratos pues, afectan, lógicamente, si luego captamos el agua aguas abajo, ese agua para poderla potabilizar, pues disminuye la eficacia de la cloración. Además, favorece la metacloraminemia y favorece también el cáncer de vejiga, la presencia de nitratos. Y también el nitrógeno, la forma que esté, así como el fósforo, pues favorecer los procesos de eutrofización de los ecosistemas acuáticos, como aquí veis, una proliferación excesiva de estos productores primarios que al final dan lugar a una reducción muy significativa de la biodiversidad por el desequilibrio que ocasionan, con todos esos efectos que veis ahí, variaciones en las concentraciones de oxígeno disuelto brutales a lo largo del día, variaciones también del pH, entonces pocas especies son capaces de sobrevivir en esas situaciones tan cambiantes que nos van a producir esa presencia de fitoplancton. ¿Dónde eliminamos el nitrógeno? Pues lo vamos a eliminar en la línea de aguas. Fijaos, aquí veis la depuradora donde tenemos un efluente, donde tenemos por un lado, empezamos con el pretratamiento, esas rejas, ese desalinador, luego llegué al decantador primario, es decir, tratamiento primario, de ahí al tratamiento secundario, que estaría formado habitualmente por ese proceso de fangos activados, que siempre es un reactor seguido de un decantador, y luego el tratamiento terciario, ya tendríamos el efluente que verteríamos al medio receptor. En ese proceso hemos eliminado, al eliminar contaminantes, se han formado unos productos, esos fangos, que tienen que recibir también un tratamiento, en este caso, como veis, una digestión anaerobia, y en esos procesos se produce, ese fango hay que espesarlo, y luego hay que deshidratarlo, entonces se produce un escurrido y unas sobrenadantes que tenemos que, con altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, que tenemos que recircular para que sean tratados en la propia depuradora. Pero entonces, ¿dónde lo estamos eliminando realmente? Aquí, en el reactor de fangos activados, en el reactor biológico y luego en el decantador secundario. ¿Cómo se está eliminando? Porque se produce la nitrificación, que es el consumo, la eliminación del amonio por las bacterias nitrificantes al aportar nosotros el oxígeno, es decir, se consume oxígeno en el reactor. Estas bacterias nitrificantes son bacterias autótrofas, son más sensibles que las bacterias heterótrofas, más sensibles a la temperatura, a la falta de oxígeno disuelto, entonces por eso hay que compensar las bajas temperaturas luego con altos tiempos de retención celular en nuestro sistema. También son más sensibles a variaciones en el pH. Al nitrificar se producen otros efectos, como por ejemplo veis la formación de protones, que lo que va a hacer es la bajada de pH, y además si se ha producido la nitrificación y no lo has tenido en cuenta, pues no tendrás capacidad suficiente de aireación en tu sistema de suministro de oxígeno y te pueden flotar los fangos. Fijaos aquí en la foto, este es un vaso de precipitados que hemos cogido del reactor biológico aerobio y nos hemos dejado en ese vaso precipitados. ¿Y qué está pasando? Pues que los nitratos que hay y la presencia de materia orgánica, que es el propio fango, la materia orgánica en forma endógena, está favoreciendo la desnitrificación y la formación de burbujas de nitrógeno gas que hacen
que se eleve ese fango y luego, lógicamente, si estuviéramos en un decantador secundario, pues ese fango se perdería por el efluente. Esa desnitrificación es la formación de, como veis, de un paso de nitrato a nitrógeno gas. Es un proceso que lo realizan bacterias heterótrofas y, como veis, se consume materia orgánica. ¿Esa materia orgánica de dónde viene? Pues del agua residual influente. También se puede utilizar el metabolismo endógeno, es decir, de la propia muerte de bacterias. Las bacterias, cuando mueren, pues son alimento para otras bacterias, o materia orgánica que se aporta externamente. Es decir, da igual de dónde venga la materia orgánica, lo importante es que requiere materia orgánica. Entonces, para eliminar ese nitrógeno necesitaremos la alternancia de etapas anóxica, como veis aquí, y etapa aerobia. En la etapa aerobia formamos los nitratos, en la etapa anóxica consumimos los nitratos. Si esta etapa anóxica, que puede ser un reactor independiente, o el mismo reactor compartimentado, de forma que una quede sin airear y otra tenga aire, si nosotros quitamos esa zona anóxica, habrá una gran cantidad de nitratos, que esos nitratos en el decantador secundario son los que pueden producir problemas de flotación de fangos. ¿Dónde está nuestro sistema? Nuestro sistema es ese reactor BABE que vendría a atacar esta corriente, la corriente sonante de digestión anaerobia, que tiene dos características importantes, una alta concentración de nitrógeno y una elevada temperatura. ¿Vale? Fijaros que la cantidad de nitrógeno que nosotros vamos a tratar en la línea de aguas no solo viene de la línea azul, sino también viene de esta recirculación que veis que era el sobrenadante de la digestión. Y si os fijáis, tiene una alta temperatura, ¿vale?, procedente de la digestión anaerobia, y en esa digestión anaerobia donde se produce la estabilización, ¿vale?, de ese fango se libera gran cantidad de nitrógeno y, en forma de amonio y de fósforo, que son recirculados. Entonces vamos a atacar esa corriente con un reactor, ¿lo veis? Ponemos la diapositiva, aparece ese reactor, meteríamos ese reactor, que sería un reactor aerobio, ¿vale? Y a ese reactor además le meteríamos una pequeña fracción de la corriente de recirculación, ¿veis? La flecha está marrón, de la corriente de recirculación de fango. Entonces, eso es importante, esa pequeña fracción, ¿por qué? Porque nos va a llevar bacterias nitrificantes, y no unas bacterias nitrificantes cualquiera, sino las que mejor crecen en la línea de aguas. Esas bacterias son las que vamos a potenciar en nuestro reactor BABE, y las potenciamos, ¿por qué? Porque tenemos una alta temperatura y una alta carga de amonio que vienen del sobrenadante de digestión anaerobia. El tiempo para el cual se dimensiona, es decir, el volumen que va a tener al final el reactor BABE, al final es el tiempo de retención celular, que viene a ser igual al hidráulico, es relativamente pequeño, de horas, no puede ser muy grande. Si fuera muy grande, ¿qué pasaría? Se desarrollarían otras bacterias, ¿vale?, otras especies que dan lugar o que crecen en esas condiciones tan favorables, es decir, una buena temperatura y mucho amonio, y no se quiere eso. Lo que se quiere es que son las mismas que están en la línea de aguas, potenciarlas de forma que no estén mucho tiempo para que no cambien, sino que sean las mismas las que las hemos potenciado porque, digamos, les hemos dado un chute de temperatura y del alimento. Entonces crecen y luego en la línea de aguas tienen otra vez siguen funcionando, siguen activas. Esa corriente de recirculación nos introduce esas bacterias nitrificantes, nos aporta materia orgánica, que es importante para luego poder desnitrificar, nos compensa la bajada de pH, nos compensa el calor producido, y es una fracción que no es muy grande, como veis es entre el 0,5 y un 1%. No puede ser muy grande porque lo que queremos es mantener esa temperatura elevada en el reactor. Si metemos mucha corriente de recirculación, enfriaremos el agua que viene de la sobrenadante de digestión anaerobia y entonces necesitaremos un mayor volumen del reactor, con lo cual encarecería el coste. Otro podría pensar, pues oye, pues vamos a reducir ese porcentaje. ¿Qué pasa? Que si lo reducimos más, no supone una gran reducción en el volumen del reactor, es decir, al final hay un mínimo marcado por la velocidad de crecimiento de las bacterias, y si fuera excesivamente reducido, al final lo que pasa es que la cantidad de bacterias nitrificantes es lo que te limitaría el proceso. Muy importante es que la contribución a la eliminación de amonio en una depuradora la podemos ver en esta figura, en esta gráfica. Vemos la concentración de amonio que tendría el efluente. Entonces, si os fijáis, aquí la línea discontinua negra, la que está más arriba, aquí tendríamos, si yo no trato el sobrenadante, entonces vemos que todo lo que viene es lo que tiene que tratar la línea de aguas, y como en invierno las temperaturas bajas no permitirían nitrificar, pues no estaríamos nitrificando. Sí nitrificaríamos en verano por las mejores temperaturas. Aquí veríamos ahora qué pasaría si yo elimino la cantidad de amonio que viene del sobrenadante. Si directamente la quitamos. Entonces directamente la quitamos, veis, tenemos unas concentraciones más bajas en el efluente, pero en invierno no nitrificamos, en verano sí. ¿Y qué pasaría si nosotros metemos el BABE? El BABE estaríamos haciendo las dos cosas, es decir, reducir mucho, prácticamente eliminar el amonio que viene de ese sobrenadante, y además aumentamos la población de bacterias nitrificantes, y esas bacterias nitrificantes luego siguen actuando en la línea de fangos activados. Estamos potenciando, estamos favoreciendo que haya más bacterias nitrificantes, que son las más sensibles que hay en nuestro reactor, que haya en nuestra línea de aguas.
Entonces, si fijáis y comparamos las tres líneas, lo que comentamos es que en temperaturas elevadas, pues lógicamente el VABE tiene un efecto más limitado, porque si ya estoy nitrificando bien, pues no tengo ningún problema. Sobre todo va a ser el efecto cuando tengo problemas para nitrificar o cuando las temperaturas son bajas. Conclusiones, tenemos que atacar la línea insolente de gestión anaerobia porque tiene mucho amonio. ¿Vale? Entonces, o bien lo recuperamos de alguna forma, o bien lo eliminamos mediante la introducción, por ejemplo, de ese reactor VABE. Tenemos que aprovechar esa alta temperatura y esa alta concentración de amonio. Es un pequeño reactor que no tiene recirculación, que es aerobio y que consigue ese doble efecto. Por un lado, reduce la concentración de amonio que tienes que tratar en la línea de aguas y por otro lado, te incrementa la cantidad de bacterias nitrificantes que luego en la propia línea de aguas van a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque son las que mejor crecen en esa línea de aguas y son las que has favorecido. Si nosotros queremos eliminar el nitrógeno, requerimos dos etapas, ¿vale? La etapa aerobia, es decir, necesitamos nitrificar, y la etapa anóxica para poder nitrificar y eliminar el nitrógeno en forma de nitrógeno gas. Con esto doy por concluido la presentación y agradecer la atención que me habéis prestado.